Señoras y señores, el rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Ruta, les da la bienvenida al acto de inauguración del calendario académico 2017. Agradecemos la presencia de autoridades de la Universidad Nacional de San Martín, docentes, alumnos y público en general. La Lectio Brevis es una antigua tradición universitaria, cuya finalidad es darle la bienvenida a la comunidad académica, quien reunida se presta a escuchar la primera lección del año. En ediciones anteriores, las disertaciones estuvieron a cargo de Daniel Malcolm, primer rector de la UNSAM, los profesores Guillermo O'Donnell, Carlos Frasch, Gastón Burucúa, José Rodolfo Galvele, Marcos Saraceno, Juan Carlos Tedesco, Carlos Acuña y otros. Hoy la lección inaugural estará a cargo del doctor Galo Soler Ilia, decano del Instituto de Nanosistemas de la UNSAM. Ahora sí, para comenzar, presentamos al director del área de música argentina del Instituto de Artes, Mauricio Kagel, Juan Falú. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Es un gusto abrir esta lectura brevis. Hay mucha música para niños, pero no conozco para bebés. Si no, con mucho gusto habría preparado algo que se vincule, pero como la música atraviesa todos los segmentos de la vida y por lo tanto los segmentos de la vida universitaria también, y como eso es un objetivo, y con esa idea trabajamos desde el Instituto de Artes, en esa línea es que considero que fui invitado y en esa línea vengo con mi guitarra a desearle a Galo Soler Ilia un hermoso momento y a ustedes. Voy a hacer 3 clásicos de la música folclórica argentina. Uno del repertorio de Atahualpa Yupanqui, otro del de Eduardo Falú y otro de Ariel Ramírez.
Muchas gracias. Esta chacarera se llama El Bien Perdido. La compuso la esposa francesa de Atahualpa Yupanqui, la tocaba Yupanqui, y tiene un nombre más que significativo, a mi modo de ver, en estos tiempos. El Bien Perdido. Esta es una samba tradicional que recopilara Eduardo Falú y yo la hago en una versión personal. No necesita presentación.
Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el rector de la Universidad Nacional de San Martín, doctor Carlos Ruta. Gracias por estar aquí. Unas breves palabras para saludarlos. Hay ocasiones que hacen a las cosas que hacemos, a los momentos que compartimos especiales por diversas circunstancias, entre algunas otras. Esta ocasión es particularmente significativa para todos, para mí también, porque puede reforzar algo que hemos tratado de construir, que hemos tratado de amasar entre todos durante estos años, estos últimos años, desde que he sido designado rector de la universidad, ya por el 2006. La universidad y lo que hemos tratado de hacer son hechos materiales, hechos del espíritu, como las carreras, las escuelas e institutos que hemos creado, los programas de investigación que hemos alentado y fundado. Y también son palabras. Si todo esto era simplemente un accionar, un hacer, o si además había palabras que destacaban de esos hechos un sentido, una orientación, un horizonte que nos permite abrir un campo de visión y saber a dónde vamos. Y en tercer lugar, signos, símbolos, gestos, la gestualidad humana que encarna hechos y sentidos y los construye. Desde sus inicios, la humanidad, en su propio crecimiento, incluso a medida que fue llegando al lenguaje, hizo hechos, palabras y gestos y símbolos. Y todo eso para fundar un sentido y para fundar un sentido de lo común, de estar reunidos, de estar unidos y de ir juntos en una dirección. Y por eso en estos años hemos tratado de hacer cosas, hechos. Hemos tratado de seguir poniéndole sentido, palabra a esta universidad, como lo hizo durante 14 años el primer rector, Daniel Malcolm. Y generar símbolos, signos, gestos, una liturgia propia, una simbólica propia. Entre ellas es este hecho que hacemos todos los años, que hemos comenzado a hacer todos los años, llamada Lectio Brevis, o una pequeña lección inaugural. Tengo la sombría sensación de que por estas tierras nos cuesta mucho fundar y sostener tradiciones. Y como somos hijos del mundo moderno, siempre miramos con sospecha. Y como somos hijos de lo que a mí me gusta llamar el retroprogresismo, le tenemos sospechas a algunas palabras, como por ejemplo tradición. Y tradición, ¿qué quiere decir? Algo que se transmite, que se pasa de generación en generación. Y como somos modernos, nos gloriamos de romper todas las tradiciones, de innovar. Innovación es la palabra que está de moda, ¿no? Innovar, renovar. Hasta los partidos políticos se ponen esos nombres.
Y eso es un gigantesco gesto de ingenuidad estúpida. Porque solo se puede innovar si se tiene un vínculo consciente con la tradición. Eso es la vida. Si pretendiéramos innovar todos los días, tendríamos que morir por la noche y nacer por la mañana. Eso sería una buena innovación. No sé si nos saldrían las cuentas, ni sé si alguno quisiera hacer la prueba. La vida es continuidad y renovación. Y sin un vínculo a la tradición es imposible abrir un horizonte hacia adelante. Un vínculo que, como bien mostró Falú, solo puede ser crítico. Él reinterpretó cada una de las piezas. Solo puede haber un auténtico vínculo con la tradición si es crítico. ¿Por qué? Porque la tradición, y ahí está la ingenuidad del retroprogresismo, la tradición somos nosotros. No somos nosotros. Está metido en nuestros gestos, en nuestra manera de pensar, de ver, en nuestra manera de percibir el mundo. No es algo, no es alguien que se viste con chiripá, no, somos nosotros. Lo que nos ha construido nuestra familia. Miren una familia y van a ver que tienen los mismos gestos, padres e hijos. ¿Cuántas veces? Solo se puede relacionarse con la tradición críticamente, que es decir, ser capaz de ser autocríticos. De esa tradición que está pegada a nuestro modo de ver, de entender, de pensar, siempre igual. Mentira que innovamos. Si no, miren el folclore nacional. Mentira que innovamos. Mentira que renovamos. Mentira. Ingenuidad para engañar a la gente. Para engañarnos a nosotros mismos. Y la universidad, como tantas otras instituciones, que le corresponde fundar sentido en una sociedad, fundar sentido, debe tener o solo se puede sostener con un vínculo con esa tradición, que es ella y que solo puede ser crítico. ¿O ustedes creen que nosotros les enseñamos a los alumnos cada año todo nuevo? Todo nuevo, es decir, que al final de año tiramos toda la historia de la física, toda la historia de la química, toda la historia de la filosofía. No, ahora va a empezar de nuevo, basta de tradición, se acabó. Nadie creería eso, un idiota solo puede decir eso, por eso hacemos. Eso hacemos. Y por eso no innovamos nada. Por eso no innovamos nada. Por eso no podemos ver de otra forma, distinta, que es innovar. Hacemos estos hechos, hacemos estos gestos. Hemos tratado de hacer mucho en todos estos años y muchos se han caído. Cada uno de los secretarios y gerentes nuevos que incorporé en mi gabinete quiso cambiar todo, porque el que lo hizo de atrás lo hizo mal. Todos. No es un gobierno, otros somos nosotros. Lo llevamos metido en nuestro ADN, no sé si estará de acuerdo que se me fue la mano, pero lo llevamos metido en nuestra cultura. Diego Comerci, que es biotecnólogo, por eso digo. Lo llevamos metido en nuestra cultura. Todo lo que se hizo antes era peor. Y lo voy a hacer mejor. De mi gabinete. Es así. Y no es porque uno sea malo o perverso, porque esté persiguiendo a otro. No, no, no. Y tampoco hemos entendido la profundidad de una experiencia que se condensó en una expresión los latinos que decían not nova, sed nove. No se trata de hacer nuevas cosas siempre, sino de hacer de una forma nueva lo que tenemos que hacer. Como cada vez que yo entro al aula. Es como si tuviera que dar una obra de teatro nueva. ¿Cómo hago para que estos chicos y chicas, estos jóvenes, se entusiasmen? Y salgan de aquí cambiados, les pasó algo en estas 2 horas. Y no tengan que apelar al teléfono para pasársela bien. Creo, estoy convencido
aunque quizá esté al pie de una derrota, pero estoy convencido que si nosotros tenemos las tradiciones, no seremos críticos y seremos una experiencia más de las universidades del Gran Buenos Aires. Somos distintos, no me cabe la menor duda, somos distintos. La experiencia UNSAM es distinta. Esa experiencia, para sostenerla, necesita palabras propias, ¿no? A vino nuevo, odres nuevos, decía el Evangelio. A una experiencia nueva hace falta palabras nuevas. Y nosotros repetimos toda la jerga que nos comemos y que no hablamos. ¿Quién no habla mal de Clarín? Pero lo comemos todos los días. Pero no porque nos creemos la noticia, sino porque usamos ese mismo lenguaje para entender el mundo. Ese mismo lenguaje para entender el mundo. Entonces hablamos, cuando tenemos que hablar de San Martín, hablamos del proyecto San Martín, del modelo San Martín. Falta decir que el modelo es el proyecto y ya estamos listos, ¿no? O que el candidato es el no sé qué, el proyecto o el modelo, ya es un lío terrible. Detesto personalmente ese uso gastado de las palabras que no dicen nada y es el bien precioso que nos hizo ser seres humanos, el lenguaje. Y por el cual la humanidad publicó miles y miles de poesía, literatura, filosofía. Y nosotros, académicos, vivimos con un lenguaje que ronda las 500 palabras, o 1000 con suerte. Hacemos hechos, les ponemos palabras, por eso no me gusta hablar ahí de proyecto ni de modelo, sino de configuración. La figura que tiene la vida propia, esta vida que tenemos. Hechos y gestos, símbolos, liturgia, que no es un término que inventó el Papa, tiene un poquito más de antigüedad, viene del griego. Y parte de esa liturgia es esta primera lección inaugural. Nos encontramos juntos, me alegro que seamos muchos, a veces éramos muy poquitos. Nos reunimos para escuchar la palabra de un profesor destacado, en este caso un joven profesor, que tiene algo que decirnos. Va a hablar algo que es de su especialidad, pero lo vamos a entender todos. Eso espero, Carlos. Tenés fama de que se te... Y de profesor destacado, un año Sociales Humanidades, un año Ciencias, vamos así. ¿Por qué? Porque lo que nos une es el conocimiento, lo que nos convoca, nos llama. Lo que ha hecho que estemos aquí juntos es el conocimiento. Yo tuve entre tantas vidas otra vida que decidí dejar hace muchos años por dedicarme al conocimiento y a la enseñanza. No sé si lo hice, pero sí puedo asegurarles que mis primeras experiencias al retorno a la Argentina con la experiencia universitaria fueron patéticas, porque no veían uno una comunidad de inquietud intelectual, de fervor por el conocimiento, por saber, por alimentar la conciencia de la ignorancia, por alimentar la curiosidad, el deseo de saber. Y por eso estamos aquí, para todos nuestros estudiantes. Esto debería ser el gesto nuestro. Para nosotros, la palabra y el saber de un colega es importante y queremos aprender. Y decirles a todos que estamos en la universidad antes que para enseñar, porque queremos saber, porque tenemos conciencia, dura conciencia, sombría conciencia, de que nos vamos a ir de esta vida. Cada uno de los que estamos aquí, algún lugar, alguna vez no estaremos más. Nos vamos a ir de esta vida con más haber de ignorancia que de saber. Y eso es lo maravilloso y lo terrible. Y por eso no podemos sino hacer un gesto cotidiano, anual, de entusiasmar a nuestros jóvenes en la maravilla de entender el mundo, de entender la naturaleza.
de saber dónde estamos, de dónde están los límites hoy del conocimiento y qué barreras tenemos que traspasar. Recuerdo, entre tantas otras palabras, una de Rodolfo Ugalde, uno de los grandes maestros de esta casa, que me decía, hablando de la biología, de la biotecnología, de la biología molecular, dice, recién, me decía, estamos levantando la primera película de ese mundo increíble que es la vida, para poder entenderla a fondo. Y eso debería ser esa inquietud intelectual del asombro, de la maravilla de conocer, que pondría también en nuestra sociedad un cierto aplomo para ver qué es importante y qué no es importante. Vivimos conducidos por torpes ignorantes, por gente que desprecia el conocimiento, y no me refiero a este gobierno, en general, por gente que desprecia el conocimiento, la inteligencia y el lenguaje. ¿Quién será en el mundo que viene? ¿Qué comunidad será? ¿Qué institución será la que vele por el conocimiento, por la palabra, por la verdad y por la belleza? Ese es el único y verdadero tema. Muchas gracias. Galo Soler Ilia nació en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, en 1970. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Buenos Aires para luego realizar la licenciatura en Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Obtuvo su doctorado en 1998 con la tesis Mecanismos de precipitación de partículas monodispersas de precursores de óxidos mixtos, bajo la dirección de Miguel Ángel Blesa. Realizó un postdoctorado en nanomateriales en la Universidad de París, Marie Curie, con Clement Sánchez, trabajando en el área de materiales mesoporosos. En 2003 regresó al país y fundó el grupo Química de Nanomateriales en la Gerencia de Química de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En 2015 se mudó a la Universidad Nacional de San Martín para crear el Instituto de Nanosistemas. Es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, profesor asociado del Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fue profesor invitado de las universidades de París, Osaka y Melbourne. Ha formado recursos humanos, dirigió proyectos de investigación en academia e industria. Publicó más de 130 artículos científicos y obtuvo diversas patentes. Realizó divulgación científica en radio y televisión, brindó conferencias en diversas entidades y escribió 2 libros de divulgación: Nanotecnología, el desafío del siglo XXI, y ¿qué es la nanotecnología? Sus investigaciones se centran en comprender los mecanismos de formación de materiales nanoestructurados, usando una variedad de técnicas de la química inorgánica, orgánica y coloidal, para poder diseñar y producir nanosistemas inteligentes con propiedades a medida, inspirados en la naturaleza. Escucharemos ahora sí entonces al doctor Galo Soler Ilia, quien impartirá la Lectio Brevis, Nanociencia, ¿para qué sirve un niño recién nacido? Nada, quiero agradecer muchísimo a la comunidad de la universidad, en primer lugar a nuestro rector y después a todos los que han ayudado a que mis primeros 2 años en esta institución hayan sido realmente fructíferos, que los haya disfrutado mucho y que me haya imbuido un poco de ese espíritu, y es un orgullo para mí empezar a formar parte de estas tradiciones. Bien, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de lo que sé, que es mi pequeño tema de trabajo, esa pequeña piel que tenemos que levantar de la ciencia, ese caracol más lindo que Newton decía que encontraba cada vez que demostraba un teorema, de mi especialidad. Pero quiero dar también un mensaje general a la importancia de la ciencia básica en la creación de lo que nosotros somos hoy, animales tecnológicos, y no tanto. Quiero empezar por una frase que se le atribuye a Faraday, después podemos discutir si la anécdota es cierta. Faraday en 1820, Faraday es uno de los grandes, lo deben conocer todos, usamos
sus atributos todos los días. Las baterías de nuestros teléfonos celulares se cargan o se descargan por una medida que se llama Faraday en honor a él. Antes de los teléfonos celulares, Faraday había empezado a estudiar el electromagnetismo, que había sido descubierto allá por los años 1820, por Ampère y por Ørsted, donde habían encontrado un extraño efecto en el cual, cuando pasaba corriente por un conductor metálico, una aguja magnética se desviaba. Entonces habían visto un vínculo entre la electricidad y el magnetismo. Que me perdonen los físicos de hoy, porque no lo voy a detallar, que se alivien los humanistas, porque no lo voy a detallar, pero Faraday realizó este experimento. Son básicamente dos copas de mercurio, una corriente que circula, un imán puesto aquí, y esta varilla que cuando pasa corriente, que esto está atado a una batería, esta varilla comienza a moverse como consecuencia del flujo de carga aquí y de la presencia de este campo magnético. Lo que Faraday mostró en este experimento en 1820 era ni más ni menos que una aplicación práctica de esa cosa loca que se llamaba electromagnetismo. Y esto es la base de esto le sirvió a Faraday como una base para desarrollar la teoría del magnetismo 20 años más tarde, 1840. Las primeras máquinas eléctricas no empezaron sino hasta 1880. Mediaron 60 años entre este experimento y las primeras aplicaciones de motores eléctricos. Y hoy en día los usamos cotidianamente. Desde los pequeños motores de cualquier computadora, cualquier switch, hasta incluso las turbinas generadoras de energía. Es decir, la curiosidad imbuida en la cabeza de Faraday, lo que estaba él pensando en ese momento, nos lleva hoy a vivir de la electricidad. Cuenta la anécdota, ahora sí la puedo contar, que Faraday, después de dar una conferencia y de mostrar su experimento, alguien le pregunta: dígame, señor Faraday, ¿para qué sirve esto que usted nos ha mostrado? Y Faraday lo miró, algunos dicen torvamente, aunque la anécdota sea falsa, yo lo miraría torvamente, y le dijo: ¿para qué sirve un niño recién nacido? Se lo pueden preguntar, pero todos aquí hemos sido niños recién nacidos alguna vez y somos lo que somos, tan mal no nos ha ido. Es decir, lo que quiero contar hoy, a través de algunas anécdotas o algunos ejemplos de la comunidad de la nanotecnología, es que muchas veces la ciencia, siempre la ciencia, termina impactando en nuestras vidas y muchas veces no nos damos cuenta de todos los aportes que ha hecho la ciencia a las tecnologías de hoy en día. Es por eso que a veces se habla erradamente de hagamos ciencia útil, hagamos cosas tecnológicas, hagamos ciencia que se venda. Bueno, no. La ciencia es parte de nuestra cultura, es ese deseo de aprender, es ese deseo de conocer que nos ha llevado a ser hoy lo que somos. Bien. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Vamos a tener todos claros que la ciencia es esencial para el desarrollo. Estamos aquí haciendo nuestros desarrollos, haciendo nuestra ciencia, enseñándole a nuestros alumnos, que no tienen luz pero ya la tendrán. La curiosidad es lo que nos hace científicos. La curiosidad es lo que nos hace también niños. Y cuando somos niños somos curiosos. Y desarrollamos, aunque no se crea el método científico. Después, nuestros maestros nos lo tratan de cortar un poco, pero bueno, algunos podemos salir de eso y devenir científicos. Y quiero mostrarles en el día de hoy, justamente, y eso es mi tercer punto, de que no existe en el fondo una ciencia útil. La ciencia es útil, la ciencia es nosotros, nos hace a nuestra esencia, la de buscar sobrevivir. Dentro de las nuevas tecnologías avanzadas y transversales, como la nanotecnología, la biotecnología, la informática, las tecnologías de comunicaciones y lo que está surgiendo ahora como las ciencias cognitivas o la nueva neurociencia, voy a abundar con algunos efectos de la nanotecnología. Así que me voy a tomar 5 minutos para contarles de qué va la nanotecnología. No se preocupen, va a ser muy breve, simplemente para poner en contexto. La nanotecnología se trata de hacer tecnologías, de realizar tecnologías y de investigar, eso es la nanociencia, o las nanociencias, en una región bastante determinada de los tamaños. Es una ciencia, a veces despierta escándalo esto,
Cuando uno discute con físicos o con biólogos, uno dice, pero hay una nanociencia, hay una nanotecnología. ¿Qué es eso? Es una ciencia y tecnología cuyo campo está dado por el tamaño. El tamaño importa, sí. Es bueno y malo eso. Cuando las cosas son muy pequeñas, lo bueno es que surgen nuevas y maravillosas propiedades que vale la pena explorar. Pero bueno, ¿qué son entonces las nanociencias y las nanotecnologías? Se ocupan de lo que ocurre con la materia cuando la materia está en escala de algunos nanómetros a algunos cientos de nanómetros. Ahí la materia presenta comportamientos interesantísimos, comportamientos novedosos y, como vamos a ver, comportamientos de ruptura que desafían lo que nosotros conocemos de antemano. ¿Qué es un nanómetro? El nanómetro es esencial. El nanómetro es la mil millonésima parte de un metro. Es la millonésima parte de un milímetro. Es muy pequeño, realmente, para verlo con nuestros propios ojos. Esta es nuestra escala normal, la de un metro, 1000 veces menos tenemos un milímetro, 1000 veces menos, o sea, 1.000.000 de veces menos que un metro tenemos un micrón, las bacterias son de estos tamaños, las células son de estos tamaños, y 1000 veces más pequeño que un micrón, o sea, 1000 millones de veces más pequeño que un metro, es un nanómetro. ¿Qué pinta tienen los objetos? ¿Es grande, es chica esa escala? Es una escala chica para nuestros ojos, pero es una escala grande para átomos y moléculas. En un nanómetro caben, de hecho, 10 átomos de hidrógeno o 3 moléculas de agua. O sea que es una escala compatible con lo atómico molecular. La lección del día es que cuando los materiales tienen distancias y tamaños del orden de magnitud de los nanómetros, las propiedades cambian. Y no solamente cambian, sino que cambian conforme a su tamaño y su forma. ¿Cómo hemos llegado cómo se nos ocurrió estudiar la escala de los nanómetros? Bueno, porque era la frontera, era la última frontera. Veníamos desde arriba hacia abajo miniaturizando cosas, veníamos desde abajo hacia arriba haciendo moléculas cada vez más grandes, más complejas, y nos encontramos con una escala que era difícil de explorar, porque era difícil de ver normalmente. Y las microscopías, esta es una foto de un cristal. Estos puntitos negros que ustedes ven parecen blancos, pero son los puntitos negros entre los espacios blancos. Estos puntitos negros que ustedes ven en esta microscopía electrónica de transmisión son átomos. Si alguno de nosotros nos dijeron, cuando éramos chicos, los átomos no se ven, sí se ven, acá están. No solo se ven, se pueden tocar. Estas esferitas azules que ustedes ven aquí no son una ilusión, son átomos de silicio puestos sobre una superficie. Cada uno de estos átomos puede resolverse individualmente, puede tocarse e incluso puede moverse gracias a las nuevas técnicas de microscopía de fuerzas que se conocen. Es decir, en estos últimos 30 años, desde los 80 aproximadamente, tenemos un control en la visión directa de la materia que antes no teníamos, que ha ayudado muchísimo a expandir este campo. Bien, algunos sitúan al inicio de la nanotecnología a partir de una famosa conferencia que dio Richard Feynman en 1959 en la American Physical Society. No voy a hablar mucho de ella, está en todos lados, la pueden consultar, pero lo que decía Feynman era hay mucho lugar allí abajo, y eso estaba en una época de enormes progresos en lo que se llamaba el área de la electrónica, de la ciencia de materiales y de la miniaturización. Esencialmente lo que propone Feynman en esa charla es vamos hacia abajo, vamos a tratar de controlar la materia átomo por átomo. Y vaya que se logró. Esta foto que aquí ven, esta especie de dispositivo extraño, es lo que se conoce como un transistor. Un transistor es uno de los componentes fundamentales de cualquier circuito electrónico. Aquí adentro, en mi teléfono celular, si no me lo robaron, acá está, tenemos chips y tenemos más o menos del orden de miles de millones de transistores metidos acá adentro. Hoy en día, esos transistores tienen este aspecto, este tamaño, y son de algunos nanómetros cuadrados. En los años 40, cada transistor tenía el tamaño de una caja de zapatos. Hemos bajado unos 12 órdenes de magnitud el tamaño de estos transistores, los hemos podido apilar en chips cada vez más pequeños, cada vez más eficientes, y eso ha sido un enorme triunfo. Poder escribir en la nanoescala ha sido un gran triunfo, y con eso hemos hecho enormes progresos en la computación, en las comunicaciones y prácticamente en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, ¿de dónde cuelgan, por así decirlo, todas estas innovaciones? En parte del trabajo de estos dos muchachos.
Acá hay un hombre de bigote que hace poco hubiera cumplido 180, no, ¿cuántos años? Muchísimos años. Albert Einstein. ¿Algún físico en el público que me diga cuánto? Fue el cumpleaños ahora. Muchas gracias. Por algo es decano de Ciencia y Tecnología. Y aquí tenemos a Max Planck. A Einstein le dan el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico y a Max Planck por la estructura cuántica de la materia. Él estaba un poco celoso. Miren esta mirada, bueno, no es muy elegante, pero es Max Planck. Es Max Planck, caramba. Estos dos efectos fueron la punta de lanza para empezar a comprender la estructura electrónica de la materia. Todos eran los celulares, la internet, YouTube, Maluma, Marama y todas esas cosas. Muy bien los jóvenes, Beethoven. Cuelgan de los descubrimientos de estos dos señores. Bien, ahora bien, fíjense que hay una visión de la nanotecnología como hacer cosas pequeñas y hacerlas funcionar, aún con las leyes que nosotros estamos acostumbrados, las leyes de Faraday, circulación de corriente, las leyes de Ohm, etc. Hay otra parte de la nanotecnología que es muy rica también y que implica mucho más que hacer cosas de tamaño pequeño, que es cambiar las propiedades de los objetos cuando son de tamaño pequeño. Este es un ejemplo clásico. Esto es el oro, esto es un alambre de oro. El oro es dorado, el oro funde a 1063 grados y el oro es un excelente conductor de la corriente y del calor. Todas estas propiedades nos las enseñan a nosotros y son propiedades llamadas intensivas, es decir, no cambian, eso en la secundaria nos machacan con eso, son las propiedades que no cambian nunca con la extensión del sistema, las intensivas. Pues bien, ocurre que cuando hago el oro más pequeño, esto es un gráfico, perdonen, pero esto es un gráfico simple de interpretar, por eso lo puse, no voy a hablar de tecnicalidades, consideren que es magia, quienes no lo entiendan, pero consideren que está probado. Esta curva que está aquí es una medición experimental hecha en 1976, es un trabajo muy clásico, del punto de fusión del oro cuando se disminuye su tamaño de partícula. Este es el diámetro de la partícula en nanómetros visto por microscopio electrónico y este es el punto de fusión determinado por una técnica que es bastante misteriosa, por difracción de electrones. Ocurre que cuando las partículas son mayores que 20 nanómetros, Buffat y Borel, que son los autores de este trabajo, encuentran que la temperatura de fusión de estas partículas, pequeñitas partículas que vemos aquí al microscopio, es más o menos el punto de fusión del oro. ¿Qué ocurre cuando esto empieza a reducirse en tamaño? Cuando empieza a reducirse en tamaño, el punto de fusión desciende dramáticamente y, de hecho, partículas de 5 nanómetros de diámetro ya funden a 900 grados, no a 1063. Y partículas más pequeñas, lo que hoy llamaríamos clusters, funden entre 200 y 300 grados. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno tiene una pequeña partícula, los átomos no son todos iguales. Los átomos pueden estar aquí adentro y ver cada átomo de oro a 12 átomos vecinos, o un oro puede estar aquí viendo a 8 átomos vecinos nada más. Entonces este siente diferente que lo que siente este. Cuanto más pequeña es la partícula, más átomos en proporción están en el exterior y más infelices se sienten. Por lo tanto, la partícula funde más fácilmente. Perdonen la imagen animista, pero si no tendría que ir a un teorema. ¿Cuál es la situación? Las propiedades físicas, el punto de fusión, que es inamovible para lo que nos enseñaron en la secundaria, cambian con el tamaño. Las propiedades ópticas también cambian con el tamaño. El oro es dorado. Bueno, pero cuando el oro está disperso en pequeñas partículas y es de 5 nanómetros de diámetro, de 5 o 10 nanómetros, es rojo. Pero cuando el oro tiene unos 20 a 30 nanómetros, 40, 50, dependiendo de la concentración, puede ser de un púrpura muy intenso. ¿Por qué es esto? Porque cambia la estructura electrónica del oro con el tamaño. Y eso lo sabemos, y eso lo decía Feynman en su charla de 1959. Decía, sabemos cuántica, sabemos mucha química, sabemos mucha física, ahora hay que aplicarla a estos tamaños nuevos para explicar estos acontecimientos extraños y explotarlos. Les voy a mostrar un poquito de la tecnología que hay disponible y luego iremos dando un pequeño repaso de la ciencia que hay detrás. La nanotecnología hoy en día está en muchos lugares en donde nosotros no tenemos ni idea que está. Les doy 4 ejemplos veloces. Uno es en los autos.
Bueno, este no está en el estacionamiento de la UNSAM. Es muy bajo para... Pero en los neumáticos hay sílice nanoestructurada que se pone para reforzar el caucho y para hacerlo más verde, para bajar la huella de carbón, que se dice. En las baterías de los autos cada vez hay más compuestos nanoestructurados, sobre todo en los autos eléctricos. La performance de los autos eléctricos está mejorada gracias a la nanoestructuración en las baterías. Muchos autos ya empiezan a tener vidrios inteligentes que se limpian solos usando la luz del sol. El mismo principio de limpiar un vidrio con la luz del sol se usa en la iglesia del Jubileo en Roma. Miren este mamotreto construido con nanotecnología, esta pintura blanca que ustedes ven impoluta en Roma, es una ciudad que tiene mucho hollín. Esto se debe a la creación de un pigmento nanoestructurado que cuando recibe la luz del sol quema básicamente las partículas de carbón y hollín que se depositan afuera. Este tipo de investigación se hace en el 13A, por ejemplo. Todos los días usamos discos rígidos, quizá cada vez menos, pero los lectores de los discos rígidos, lo voy a contar muy someramente, se deben a un efecto de la nanoescala que se conoce como magnetoresistencia gigante. No es la resistencia gigante a magneto, no es lo mismo. Por último, hemos ganado la Copa Davis gracias a la nanotecnología, porque las partículas que se incorporan a los polímeros que forman esta raqueta, Wilson K. Black, que usa Del Potro, permiten un ajuste tal de las propiedades mecánicas que la raqueta puede pegar un golpe fortísimo sin vibrar, y eso hace que sea más precisa. Huelga decir que cuando se dejó de fabricar este modelo, Del Potro salió desesperado a comprar raquetas usadas porque era la que le iba bien a él. Extraño, pero la nanotecnología a veces se fabrica y a veces se deja de fabricar. Bien, ¿en qué otros campos se está impactando muy fuertemente? Y va a impactar en los próximos 5, 10, 50 y 500 años. En 3 campos que son esenciales para el desarrollo de la humanidad. En la energía, en el medio ambiente y en la salud. Y para ser muy breve, no voy a dar más ejemplos de esto, salvo de los que discuta más adelante. En energía podemos hacer celdas solares flexibles, mucho más eficientes, mucho más baratas y mucho más ecológicamente factibles. También está el recurso de obtener combustibles a partir del sol y de quemar esos recursos y obtener electricidad quemando combustibles. Se conoce como celdas de combustible, también hay grupos aquí que hacen ese tipo de trabajo. En el medio ambiente podemos detectar contaminantes, destruirlos, detectarlos a más bajas concentraciones, hacer sistemas que mapeen contaminantes de manera automática y hacer sistemas inteligentes que cuando detectan un contaminante inmediatamente largan una contramedida. Y en salud, que es un tema extremadamente apasionante que estamos encarando también en nuestro instituto, tenemos la posibilidad de crear nanopartículas, pequeñas naves que viajen por los vasos sanguíneos y ataquen específicamente a las células que tienen que atacar, combinando toda la biotecnología y el conocimiento que la biotecnología trae de las vías, de la toxicología y de los organismos, con la creación de pequeños sistemas inteligentes capaces de detectar, de ser detectados y de liberar los fármacos en el lugar adecuado ante un estímulo adecuado. Eso es lo que se está haciendo hoy en día. También hay muchísimo trabajo realizado en la creación de órganos artificiales, de lo que se conoce como andamios para órganos o para crecimiento y para lo que se conoce como Human Enhancement o implantar nuevos dispositivos que hagan mejorar la performance del ser humano. Esto parece ciencia ficción, pero hoy en día se está haciendo gracias a la nanotecnología. Bien, les quería contar, antes de pasar a más detalles, que la nanotecnología es efectivamente un cruce de caminos interdisciplinarios. Esta es una foto de nuestro laboratorio a mediados del año pasado, donde teníamos biólogos, biotecnólogos, físicos, químicos, ingenieros. El ingeniero rompió todo, pero era bueno. Y todas estas ramas se nutren y todos los conocimientos de esas ramas convergen en crear realmente una nueva ciencia y nuevos lenguajes científicos solamente mediados por algo en común, esa escala. Por eso a veces uno se topa con académicos y con gente muy tradicional que dice, pero no podés definir una ciencia por una escala. Sí se puede, sin ánimo político.
se puede definir una ciencia en la escala porque lo que importa son las interacciones y porque lo que importa son las distribuciones electrónicas en objetos de esa escala específicamente. Es un problema muy complejo que requiere el desarrollo de habilidades especiales. Por eso nosotros en nuestro instituto vamos a poner un doctorado en nanotecnología y si algún día los demás decanos, colegas míos, no me matan, queremos hacer un grado en nanotecnología también. Porque si no lo hacen solamente las universidades privadas, se llenan de dinero. Ojo. Bien, como les contaba, esto es una ilustración de cómo Feynman desde arriba hacia abajo y Faraday haciendo moléculas de abajo hacia arriba y utilizando todas las ramas de la química, la biología y la física, están convergiendo en esta ciencia en común. Ahora pasemos a algunos ejemplos de cosas que son cotidianas. Faraday describió en 1857, es la misma foto, pero bueno, estos coloides rojos, estas dispersiones de partículas de color rojo que ya habían sido descritas, usadas y tomadas por los alquimistas. Y usadas, por ejemplo, para colorear vidrios de catedrales o vajilla. Faraday fue el primero, en esta publicación de 1857, que es deliciosa, fue el primero en estudiar este oro rojo. Faraday contaba electrones. O sea, él pudo demostrar perfectamente que poniendo sales de oro en presencia de un agente como el fósforo, un agente que reducía a las sales de oro y las volvía metálicas, que esto era efectivamente oro metálico. Pero oro metálico que no era dorado y que no se lo podía sacar uno de encima. Bueno, fue el primero en darse cuenta de que esto era oro muy finamente dividido y lo dijo efectivamente en su paper. Las propiedades ópticas, me parece, tuvo que especular, no tenía un microscopio electrónico a mano, pero pudo especular sobre el tamaño de las partículas. Es impresionante el paper y eso muestra lo que es la curiosidad humana y cómo uno la trata de avanzar con lo que tiene a mano. Por ejemplo, un rayo de luz en el cual él trata de ver la dispersión de luz y trata de evaluar el tamaño, o cómo su herrero preferido, su metalurgista preferido empieza a machacar láminas de oro hasta ver los colores y estima más o menos pesando y midiendo la placa de oro que el hombre martilló. Dijo, el señor Haven hizo 256 martillazos, le quedó una lámina verde que pesaba tanta y entonces llegó a una estimación bastante buena del tamaño de las partículas. Impresionante ese paper, hay que leerlo, es Faraday. Él propuso que esto fuera oro. Unos 100 años más tarde volvió eso a la literatura, se empezaron a hacer comercialmente estos coloides de oro y en los 80 y 90 empiezan a surgir los biotecnólogos que dicen, pero estas nanopartículas de oro son muy bonitas, dan lindos colores, cuando se aglomeran dan un color mucho más intenso y empezaron a coser químicamente a la superficie de estas partículas anticuerpos, porque sabían hacer anticuerpos. Porque también Milstein había descubierto los anticuerpos monoclonales, había visto una manera de tener anticuerpos a disposición. Y no lo patentó, lo querían matar en Cambridge, pero bueno, conocimiento. El conocimiento de Faraday, el conocimiento de Milstein, el conocimiento de miles de inmunólogos, lleva a que uno puede poner alrededor de una nanopartícula de oro metálica un anticuerpo, una molécula biológica. Y uno puede lograr que este ente flote en una solución o esté pegado en una tira de papel y detecte, si el anticuerpo es el anticuerpo correcto, la hormona que está en la orina de una mujer embarazada. Básicamente es el principio de funcionamiento del EVA-test. Y nosotros tenemos dentro de este campus y dentro del Instituto de Biología, aquí a Diego Comerci, que ha adaptado este tipo de tecnologías en la empresa ChemTest, que está instalada en la Fundación de Nanotecnología, para determinar, por ejemplo, por un método muy similar, muy rápido y muy eficiente, enfermedades bovinas, lo cual es súper interesante, porque poder hacer tests de forma masiva en el sitio donde puede ocurrir la enfermedad o el proceso es algo excelente. Fíjense cómo uniendo los recursos de distintas ramas, la química, la bioquímica, la ingeniería genética, la biología molecular, podemos obtener un producto que está prácticamente en nuestros días. Otro ejemplo, como les conté, y les voy a contar solamente la anécdota, no la parte técnica, es las cabezas lectoras de los discos rígidos. ¿Ustedes saben cómo funciona un disco rígido?
Saben cuando no funciona y perdieron todas las fotos, pero no cómo funciona esencialmente. Es un disco con pequeños imanes. La información se guarda magnéticamente. Un imán para arriba es un 1, un imán para abajo es un 0. El disco gira a velocidades enormes y hay una púa lectora arriba que lee campo arriba, campo abajo, campo arriba, campo abajo, 1, 0, 1, 1, 0, 0 y así. La información, todos sabemos que cada vez se va densificando más. Las computadoras tienen que tener más alta performance, guardamos fotos cada vez más grandes. Entonces necesitamos almacenar información muy densa. Entonces, para un tamaño finito de un disco, necesitamos hacer imanes cada vez más pequeños y cada vez menos intensos. Y tenemos que hacer que el disco gire cada vez más rápido. Y tenemos que hacer que la detección de un campo magnético muy débil se haga muy rápida, muy eficientemente. Hubo dos científicos en la década del 80, hubo varios, pero dos fueron los destacados, Peter Grünberg y Fert, también, que encontraron un efecto extrañísimo, que no voy a comentar porque es un poco largo de explicar, que se conoce como efecto de magnetoresistencia gigante, ya lo mencioné. Básicamente es el siguiente: se genera un pequeño sistema en el cual dos capas magnéticas están separadas por una delgadísima capa de un material no magnético. Esta capa magnética que está aquí puede leer la superficie del disco, puede cambiar su magnetización como un imancito, cuando ve un imán en la superficie del disco. La otra capa magnética, esta que está aquí abajo, es permanente. El asunto es que pasa una corriente eléctrica por aquí y cuando estos dos imanes de estas dos capas, estas dos orientaciones magnéticas están igualmente orientadas, la corriente que pasa es una corriente alta. Cuando tenemos igual cantidad de magnetización hacia un lado, digamos, el imán se pone polo norte-sur aquí y polo sur-norte aquí, la corriente es bajísima. Ese efecto es enorme y se conoce como magnetoresistencia gigante. Tiene que ver con que los electrones son partículas magnéticas también, pero no voy a abundar en detalles. Lo que es interesantísimo como anécdota es que Fert y Grünberg estaban en uno de los congresos más importantes presentando estos resultados y vino un tal Stuart Parkin que trabajaba en IBM, que estaba interesado en mejorar la performance de los lectores magnéticos. Cuando Parkin vio la charla, volvió a Almaden, creo que estaba ahí, en California, dijo: cierren todo, vi algo que nos puede hacer que IBM sea el que fabrique el mejor lector magnético, rompiendo todo lo que se conoce. Hasta ese momento los lectores eran como una pequeña bobina magnética. Este efecto era mucho más importante, era mucho más difícil de fabricar. Probaron del orden de decenas de miles de estos sistemitas, aleaciones, óxido, hierro, cobalto, así, hasta que llegaron al bueno. En algunos meses lograron sacar un prototipo y a partir de ahí IBM se convirtió en la empresa que sabía manejar la información de más alta densidad. Nuevamente, ¿qué ilustra este ejemplo? Ciencia de altísima densidad. Fert y Grünberg fueron premio Nobel de Física 2007 por este descubrimiento, y Parkin, que hoy en día está trabajando en la Universidad de Halle haciendo cosas del futuro, increíbles, manejo de información del futuro, pudo arrasar con todos los premios de tecnología porque generó esa tecnología totalmente disruptiva, a partir de ciencia muy creativa y ciencia no útil. ¿Quién se va a poner a estudiar la espintrónica? Hay que estar loco. Por último, el último ejemplo que les quiero mostrar es un ejemplo que viene más del área de la química, pero es interesante también. Hay pequeñas partículas llamadas quantum dots. Son pequeñas, imagínense ustedes un compuesto como un óxido, cualquier cosa, cuyo tamaño de partícula es muy pequeño. Ese compuesto recibe energía, recibe luz, y esa luz la toma para energizarse. Puede una molécula o puede un compuesto tomar luz de una determinada longitud de onda y toma esa energía. Una vez que toma esa energía, la partícula elige cómo devolverla. O se calienta o la devuelve también en forma de luz. Cuando las moléculas o las partículas reciben luz y emiten luz, se llaman fluorescentes, en determinados casos. Clásico caso son las calcomanías que ponemos y blanqueadores ópticos que se ponen en los detergentes de la ropa. Cuando vamos al boliche, después estamos todos fluorescentes. Maravilloso. La cuestión es que en el año 1981, Ekimov, que era un teórico ruso, sugirió que las partículas nanométricas de determinados sulfuros
podían ser fluorescentes y podían cambiar el color de la luz que emitían dependiendo del tamaño. Trabajo teórico. Hacia los 90, muchos grupos se pusieron a investigar si podían hacer estas nanopartículas. Y aquí están. Estas son nanopartículas de seleniuro de cadmio, iluminadas con luz de color, de luz ultravioleta, pero puede ser luz blanca también. Y se observa que los seleniuros de cadmio chiquititos, de 2 nanómetros, emiten violeta, azul, verde cuando pasan a 3 o 4, y ya las partículas que tienen un tamaño de 8 nanómetros o 10 nanómetros empiezan a emitir en el rojo. Fíjense cómo uno puede obtener todos los colores de emisión a partir de una sola partícula. Lo único que cambia es el tamaño. El tamaño importa, nuevamente. Esto quedó al principio como una curiosidad, después como un logro científico. El laboratorio de Bawendi, muy famoso. Murray se fue a IBM y Alivisatos puso su compañía, Nanosys, en 2001. Para empezar a hacer estas partículas, a ver qué pasaba. Al principio estas partículas se vendían, ¿por qué? Porque tienen mucha intensidad de fluorescencia. Ya uno puede ver prácticamente una partícula bajo un microscopio. Uno puede iluminar y ver cómo una partícula se mueve. Entonces se puede hacer un montón de estudios fundamentales. Uno puede nuevamente coserle un anticuerpo, coserle un antígeno, poner un pedazo de membrana, una proteína, lo que uno quiera, porque la química está para eso. Entonces esas partículas se empezaron a usar como un faro para medir procesos biológicos. Y eso hay muchísimo trabajo. Pero era un mercado de nicho. Entonces, Nanosys empezó a preguntarse, ¿se podrá hacer otra cosa? Y sí, estas partículas están tan bien calibradas y su emisión, este es el espectro luminoso, estas unas líneas, 1, 2, 3 líneas de emisión de 3 partículas diferentes. Esto podemos usarlo como un emisor. ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué emite luz que usamos siempre? Los televisores. Hoy en día hay una gama entera de televisores de los 4K para arriba que utilizan a estas nanopartículas como emisores de luz. ¿Por qué? En primer lugar, porque son muy eficientes. Prácticamente usan más del 90% de la luz que absorben, lo emiten. Entonces no se calientan. Perdónenme los que no sean expertos, pero estas 3 líneas dicen que yo puedo poner partículas azules con un azul muy puro, un verde muy puro y un rojo muy puro, y después combinarlas para hacer cualquier color. Con lo cual tenemos partículas con colores muy puros, resistentes y que además son eficientes energéticamente. Esto es un boom y hoy en día Nanosys produce del orden de 25 toneladas anuales de estos productos. A cada televisor va algunos gramos y son partículas de altísimo valor agregado. Bien, para cerrar esta parte, que nos quede claro que la nanotecnología es una tecnología facilitadora, de uso general, que de la cadena de los nanomateriales hacia los productos está muy bien tipificado qué es lo que hay, qué es lo que vale y dónde vale, y que en estos momentos, hacia 2014, desde el último reporte que pude ver de Lux Research, que se dedica a esto, se estimaba un mercado mundial de productos realizados con nanotecnología de 1.300 billones de dólares, billones nuestros, o sea, 10 a la 12 dólares. Lindo tener un pequeño porcentaje de ese mercado. O sea que es una realidad la nanotecnología y solamente con productos que ya han sido aprobados y funcionan. Ni qué decir con las tecnologías disruptivas que vienen. Les voy a contar muy brevemente, en algunos minutos que me restan, qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Por qué nanotecnología en la UNSAM? Me lo explicó hace 3 años el rector, el secretario de investigación, me convencieron de venir y me dieron mucha libertad, lo cual aprecio muchísimo. Pero me encantó el espíritu que tiene esta comunidad. Hacer, formar gente y salir a la sociedad. Esos son los pilares importantes de nuestro instituto y son los pilares que creo que son importantes también de la universidad. Bueno, ¿qué hemos hecho? Estamos aquí, estamos alojados en la Fundación de Nanotecnología, a quienes agradezco muchísimo que nos hayan albergado. Creemos que entre nosotros, las empresas que se están instalando, se está formando un buen diálogo, es un lindo crisol ahí adentro. Creo que van a salir cosas memorables de la oportunidad de tener empresas y entidades académicas en el mismo lugar y aprendiendo unos de otros es impresionante y solo lo he visto en la región de Buenos Aires, por lo menos, en esta pequeña incubadora que se llama La FAN, con lo cual felicito a sus directivos.
No porque me den el lugar solamente, sino porque creo en el espíritu, verdaderamente. ¿Qué hemos hecho? Bueno, empezamos en 2015, salimos a buscar gente, salimos a tomar a la gente más apta y que no tenía miedo de dar sangre, sudor y lágrimas para formar un proyecto a largo plazo. En 2016 empezamos con nuestros primeros investigadores, tenemos nuestro primer laboratorio en la FAN, y en 2017, Pieroni mediante, tendremos nuestros próximos 3 laboratorios en el sector de los aularios, y en 2018 iremos a la torre que está avanzando rápidamente. Aquí están nuestros investigadores. Ese soy yo. Esta es Marina Simián, que es la investigadora independiente que se incorporó para hacer nano y cáncer. Es una especialista en cáncer que usa nanotecnología. Pablo Scodeller y Lorena Simón Gracia, que ahora están volviendo de Estonia, en un instituto de cáncer de primera línea y haciendo cosas muy interesantes. Están volviendo para reforzar esta línea. Tenemos a Gastón Corté y Fernanda Cardinal, que están uno en Hamburgo y ella en Northwestern, armando el laboratorio de óptica, de nanoóptica, que va a comenzar el año que viene, ya instalados en el edificio, pero que ya no tienen ningún problema en trabajar y Gastón está armando los equipos allá en Alemania. Diego Pallarola está instalando un grupo mixto, un SAM con ISET Max Planck, al igual que Gastón, que está recién empezando, viendo las interacciones célula-superficie para ver si hacen materiales inteligentes que ayuden, por ejemplo, a la regeneración ósea o que ayuden a la comunicación entre el hombre y la máquina. Mariana Hammer está en toda la parte de sensores, en la explotación de biomoléculas, por ejemplo, tanto para sensores como para señales de transducción química, como para fotosíntesis artificial. Estos son el tipo de proyectos que estamos encarando. Tenemos un nuevo investigador también, Ignacio Borón, que está entrando entre nosotros y el 3IA para hacer sistemas de multisensores en ambiente. O sea, tenemos gente muy rica, con mucha experiencia, con mucho talento y muchas ganas de trabajar. La UNSAM, como ustedes ya saben, colabora con todas estas instituciones. Nosotros tenemos colaboraciones estratégicas con CONICET. De hecho, los 9 investigadores del instituto hoy en día son investigadores de CONICET. Tenemos un montón, además de investigadores postdoctorales, otros investigadores que están trabajando en otras áreas que están financiados por la universidad y por diversos programas que establecimos adentro. Tenemos alianzas estratégicas con CONEA, con INTI, con CONICET, con la FAN, etc. ¿De dónde venimos? Les voy a dar 2 o 3 rápidos pantallazos por la cabeza de lo que hacemos en mi grupo. En mi grupo hacemos arquitectura a nivel molecular. Construimos materiales desde abajo hacia arriba usando los métodos de la química, de la unión entre átomos. Eso es la química, básicamente. Generar enlaces y eventualmente romperlos. Usamos muchísimas herramientas de la ciencia más básica, la química molecular. Quiero hacer un óxido. Bueno, ¿un óxido de qué? ¿De silicio? Bueno, toma una molécula de silicio, conectala con otra y hace un objeto. Una vez que haces un objeto, convertilo en un objeto grande, que se pueda manejar, que se pueda direccionar. Eso es básicamente lo que hacemos. Usamos herramientas de todo tipo de fisicoquímica, de la física de caracterización, de la ciencia de materiales, de la química molecular. Como les contaba antes, y como decía también nuestro rector, usamos ciencia, lo que hay de útil de la ciencia la combinamos y usamos las tradiciones, y la tradición científica de hacernos preguntas, que eso es lo importante. Generamos ese tipo de cosas. Esto que ven aquí ustedes es un vidrio en cuya superficie hay un material, y este material es como una especie de queso gruyère. Aquí lo vemos bajo el microscopio, tiene agujeritos, estos orificios, estos poros de tamaño nanométrico, 5 nanómetros de diámetro, todos iguales, han sido hechos mediante pequeñas burbujitas de detergente. Y hemos hecho química alrededor de estas burbujitas para que nos quede una pared, se ve aquí en color negro, en este caso de un óxido de titanio. ¿Qué hacemos con esto? Coladores moleculares o catalizadores. Y pasan cosas maravillosas que no tengo el tiempo de decir. Por ejemplo, una gota de agua acá adentro tiene solamente un 60% de agua líquida. El resto del agua es agua que está entre sólida y líquida. ¿Por qué? Porque hay efectos de confinamiento. La nanoescala es algo maravilloso. ¿Qué hemos hecho con las empresas? ¿Cómo hemos traducido esta ciencia básica? Yo me he dedicado 18 años de mi vida a entender por qué se forman estos sistemas y a ver cómo los puedo diseñar.
Pero también hemos trabajado con las empresas. Y muchas empresas se han interesado en cómo hacer estos materiales, en cómo sostenerlos y usarlos para remediación medioambiental, en cómo estos materiales matan bacterias o en cómo estos materiales se pueden producir de manera masiva. Han sido estas empresas con las que estamos trabajando. Con estas dos empresas tenemos proyectos entre la universidad, la CONEA y ITEC o TAIM, que es una empresa del Grupo Roggio. Estos proyectos ya están funcionando, tenemos postdocs trabajando con nosotros y estamos trabajando con una agenda común con otras universidades, con otros grupos de interacción y con empresas. Y los proyectos no puedo decir muy bien de qué son porque tenemos convenios firmados que me exigen guardar secreto, pero son proyectos extremadamente avanzados sobre energías alternativas, cómo aprovechar el sol para hacer combustibles, por ejemplo, o cómo convertir nuestra basura en material valioso. Son cosas extremadamente interesantes. Otros proyectos que tenemos con otras empresas son también para valorizar industrialmente el tipo de recubrimientos que hacemos. Les voy a mostrar 3 casos muy rápido para que vean cuál es la motivación científica y luego lo que surgió. En el primer caso trabajamos con la empresa Tenaris, que ustedes la conocen porque es Techint, y después con Lanxess, que es una multinacional alemana. En realidad trabajábamos con una pyme argentina que financió parte del proyecto y que como tenía ese proyecto en carpeta, determinó, y porque hacía otras cosas súper interesantes, pero ese fue uno de los motivos, fue comprada por una empresa alemana multinacional, Lanxess, y ahora es Lanxess Argentina, una empresa situada en Argentina, que tributa en Argentina, que hace cosas en Argentina y que emplea argentino, pero con una visión global. Bueno, todas estas empresas se interesaron en nuestros materiales, surgieron 2 tesis con la industria. Eso es importante. Son tesis viejas, que una fue en la UBA, la otra fue en UNSAM. Pero básicamente las tesis trataban de tomar estas superficies, modificarlas, ver qué ocurría cuando modificábamos una superficie, ver si podíamos tapar el poro con un polímero, ver si lo podíamos convertir, por ejemplo, a este poro en una especie de colador selectivo que dejara pasar un tipo de moléculas y que excluyera a otro. Hemos hecho cosas realmente muy sofisticadas. No voy a dar detalles, pero acá en un trabajo que hicimos en colaboración con la Universidad Nacional de La Plata, con el grupo de Omar Azzaroni, ya empezamos a dotar de inteligencia a estos poros. Le podemos decir en tales intervalos de temperatura, tapate, por arriba de tal temperatura, abrite. Si uno tiene fiebre, por ejemplo, se abre el poro y sale la medicación. En tales, si te irradiamos con luz, volvete hidrofílico y aceptá pegarte a una célula. Si no, no. Y así. Entonces le estamos dando inteligencia a los materiales. No estamos metiendo ningún circuito electrónico adentro. Estamos codificando su estructura atómico-molecular para que los materiales respondan a un estímulo y respondan como nosotros queremos. Estamos diseñando la nueva materia. Y esto se parece mucho a los sistemas vivientes. En nuestros sistemas vivientes, nuestras células tienen sistemas de poros que en determinadas condiciones dejan pasar material y en determinadas condiciones lo mandan hacia el otro lado. Nosotros estamos tratando de remediar ese tipo de cuestiones. Pero de forma masiva, para poder meterlo, por ejemplo, dentro de un pozo de petróleo. Uy, perdón, micrófono. Bien. Este es otro de los desarrollos que hicimos y quiero mencionar que aprendimos muchísimo de los empresarios. Muchísimo. Se aprende mucho de los empresarios. Es muy importante tener un buen diálogo con la gente, porque muchas veces el sistema científico argentino dice, yo soy científico, yo hago lo que quiero, hacemos lo que queremos. Pero muchas de esas cosas son útiles para un fabricante y el fabricante sabe muchas cosas que nosotros no sabemos. En este proyecto, que fue la tesis de Verónica Lombardo, hicimos un material que básicamente va y atrapa cobre de lagunas, por ejemplo, de lagunas de las minas, de los diques de cola de las minas, donde hay muchísimo cobre. Tuvimos que convencer a la gente comercial empezamos diciendo, vamos a remediar el medio ambiente. Los mineros dijeron, nosotros no contaminamos el medio ambiente, ¿cómo se le ocurre? Vaya con esos 2 muchachos grandotes que le explican. Ok. Entonces les dijimos algo, estábamos trabajando con la empresa nuestra, cuyo cliente era el minero, y la empresa dice, no, a los de marketing se les ocurrió esta idea. Ustedes solamente recuperan el 87% del cobre, el otro 13% se les va por ese caño. ¿Qué les parece si lo recuperamos? Uy, qué buena idea, dijeron.
tiraban el 13% de la producción. Bueno, nuestro material era muy caro, hubo que hacerlo más barato. Eso implicó que desarrolláramos una nueva química. Nuestro material se podía usar una vez y después generaba residuo. Eso pidió que la empresa nos dijera, bueno, recíclenlo 10 veces. Lo reciclamos 25 y andaba perfecto. Dijimos, nos aburrimos, pero creemos que 100 o 150 veces puede andar. Aprendimos mucha química y usamos mucha física y química fundamental en resolver problemas. Por supuesto no pudimos vender el producto al final, pero aprendimos un montón y pudimos diseñar en base a ese sistema un montón de otros sistemas que forman parte de una cartera de conocimiento que tenemos nosotros y que tiene CONICET y que tiene el sistema argentino. Después desarrollamos estas partículas, desarrolló Jazmín, que está por ahí. Jazmín, está viva. Jazmín Penelas, que desarrolló todo un sistema que aparentemente era muy simple, era modificar la superficie de unas partículas para poderlas meter dentro de un neumático. Era un proyecto muy complejo finalmente, pero aprendimos un montón de cosas y aprendimos un montón de cosas de cómo hacer para salir del laboratorio e ir a la escala superior. Es decir, contribuimos con nuestro conocimiento, tomamos las necesidades y las convertimos también en conocimiento. Aprendimos a escalar, aprendimos a hacer nanopartículas para otros, para clientes. Tenemos varias empresas que están buscando tener partículas de diversos colores, oro rojo, plata amarilla, plata azul. Para el billete de 200 de la ballena anda bárbaro esto. Es plata en la plata. ¿Qué otro caso quiero discutir? Un caso muy raro. ¿Ustedes han visto alguna vez esta mariposa? Esa se ve en los museos. Se llama morfo, esa mariposa. Y estas alas son de un color azul y son espejadas. El color no se debe a un pigmento, sino a que a lo mismo que el ópalo, esto es un ópalo, que tiene un brillo, estos colores brillantes en la naturaleza no se deben a pigmentos. Se deben a que hay sistemas, aquí están, por ejemplo, en el cual hay esferitas, en el caso del ópalo, por ejemplo, o proteínas con cierta periodicidad. El tamaño de estos obstáculos es más o menos similar al tamaño de la longitud de onda de la luz, y la luz pega aquí, refracta y sale, se refleja, y entonces uno puede cambiar el color cambiando simplemente el tamaño de estos obstáculos. Bueno, nosotros lo hicimos esto, generamos estos pequeños espejos, no mediante una ala de mariposa ni mediante un ópalo, sino que hicimos estos materiales que tienen una periodicidad, un óxido de silicio, óxido de titanio, óxido de silicio de distintos espesores y distintos índices de refracción, y convertimos esto en un espejo. Pero este espejo es un espejo poroso. Al ser un espejo poroso, este espejo poroso puede capturar vapores del medio ambiente. Y al capturar vapores del medio ambiente cambia el color. Como también somos químicos, o sea, había físicos que se podían diseñar el color y nos decían, este es el color para que cambie de amarillo a naranjita, que queda bueno. Sabíamos cuánto se tenían que llenar los poros, diseñábamos los poros para que se llenaran con determinado tamaño, para que cambiara el color de uno a otro en presencia de una cierta presión de vapor, de una cierta cantidad de vapor en el aire, pero además, como somos químicos, le dimos inteligencia a los poros y pusimos unas funciones en la superficie de los poros, unos pelos, por así decirlo, que atraían más a cierto tipo de molécula que a otras. Es más, rechazaban otras. Rechazaban el agua y tomaban la nafta. Entonces, ¿qué pasa? Esto se convierte en un sensor remoto de vapor de combustibles. Remoto significa que uno va con un láser, está a 500 metros, le tira, recibe una señal y sabe si ese área está contaminada o no desde lejos, por ejemplo. Muy sensible. Lo patentamos, trabajamos esto con un laboratorio español y seguimos trabajando mucho tiempo en eso, hasta que este año dijimos, esto como sensores ópticos es interesante, no tuvimos suerte, no pudimos vender la patente, el laboratorio sueco que nos había pedido se echó atrás porque era muy caro. Dijimos, ¿se puede usar esto para otras cosas? Para cosas estéticas, por ejemplo. Y aquí entraron dos chicos nuevos, David Echerati y Nicolás López Abdala, y empezaron a crear estos sistemas, pero a crearlos en grande. Empezamos con vidrios, pasamos a ventanitas y pasamos luego a botellas. Estas son botellas de Fernet chiquititas, que le hicimos estos espejos en la superficie, de
de un color uniforme o de un color graduado. Esto lo podemos hacer con un equipo que diseñamos aquí, que hizo después Christian Namtoft en la parte de taller. Y somos capaces de hacer, por ejemplo, estos recubrimientos que son estéticos y protectores para botellas. Esto es otra aplicación simplemente de cosas muy fundamentales. Una postdoc, María Luz Martínez Ricci, física, la rescatamos de la física. Yo fui a la tesis de María Luz Martínez Ricci y no entendí nada. Nada, pero nada de nada. Después del nombre de ella, nada más. Trabajaba sobre metamateriales, que es una cosa para mí es tan misteriosa como el medioevo. Luz trabajó con nosotros. Luz se dedica a la fotónica, claramente, está en el destino de cada uno. Yo soy galo, nací un 31 de mayo y el galio es el elemento 31, así que está bien. ¿Verdad? Luz trabajó con nosotros durante varios años diseñando estos cristales fotónicos, estas máquinas, esos espejos. Y después se fue a trabajar con Ernesto Calvo en un proyecto industrial y adaptó lo que había aprendido con nosotros sobre vidrios y azulejos a hacerlo sobre aluminio. Y estos son perfiles de aluminio de los mismos colores de las alas de mariposa. Hay una planta piloto que los está haciendo acá en Villa Lugano. ¿A qué voy con esto? Conocimiento que desarrollamos, las patentes de 2007, los proyectos de 2010, las plantas piloto en las empresas, terminan generando estos productos que son únicos en el mundo. Esto es lo interesante. Cómo la ciencia nos lleva finalmente a convertir estos sistemas. El caso 3 lo menciono muy brevemente, son unos recubrimientos antibacterianos, es un experimento que dio mal, es un experimento blanco en realidad. Lo generamos con Martín Bellino, Paolo Catalano de la Comisión de Energía Atómica y Martín de Simone de Farmacia y Bioquímica. Generamos básicamente un recubrimiento en el cual las bacterias no podían crecer. Y este recubrimiento tiene un antibiótico metido adentro y se puede generar sobre, por ejemplo, cualquier azulejo, cualquier vidrio, y ahora lo estamos transfiriendo para cualquier superficie. Y generamos, a partir de todo este conocimiento que tardó muchos años en producirse, estamos generando una empresa mixta entre CONICET, la universidad y otra empresa que está apostando, teniendo la clientela para este tipo de sistemas, está apostando a comercializar esto. Básicamente lo que tenemos que hacer es producir 50 kilos de partículas por año. Creemos que se puede hacer. Estamos en eso. Bien, como verán, podemos emprender en nanotecnología en Argentina. Hace falta dinero, no digan que no. Pero podemos emprender, desde aquí de San Martín estamos emprendiendo con el apoyo de muchas instituciones, sobre todo de la universidad, pero también de la Fundación Argentina Nanotecnología. También estamos viendo en el Ministerio qué programas de aplicaciones hay. Tenemos alianzas estratégicas con empresas, hemos desarrollado un lenguaje común, es extremadamente importante hacer esto. Y estamos en el buen camino, creemos, de usar las herramientas de conocimiento que hemos generado para generar después riqueza. ¿Y nuestra riqueza dónde está? También está en los recursos humanos. Hemos evolucionado mucho, estos éramos el cuarteto infernal de 2015, acá está Borja, Mara, Ale, unas ecuaciones. En 2016 ya éramos algunos más y en 2017 ya somos un instituto hecho y derecho, con gente trabajando, con líneas de investigación, con interacciones. Y hacemos cosas que son interesantes desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de formación de los recursos humanos. Tenemos nuestros biotecnólogos, nuestros doctores que vienen a formarse aquí, los otros que se van al exterior. Y también formamos recursos humanos dentro de la universidad y que van a un rol muy importante que es social. No sé si escucharon hablar de un proyecto en el cual dos chicos, Rodrigo Medina y Ángeles Ramírez, alumnos de primer año de doctorado, apadrinaron a Karen Mongelos y a nuestras tres alumnas, Melody, Brisa y Pamela, en la creación de un proyecto para darle valor a materiales prácticamente descartados y corroídos, como son las chapas con las que muchos de los alumnos de nuestro colegio secundario construyen sus casas. Rodrigo y Ángeles se tomaron el proyecto muy en serio, lo llevaron adelante, lo llevaron a la FAN, trabajaron con las chicas. Acá vemos algunas de las chicas que apenas habían empezado a hacer ciencia, a aprender de ciencia en el colegio secundario nuestro, de la UNSAM, manejando una pistola de rayos X para ver de qué aleación era esta chapa.
sea, estamos dando las herramientas a nuestros chicos para que en algún momento las chicas nos digan, ¿saben qué? Queremos estudiar acá. Y eso para nosotros es extremadamente importante. Por último, un balance. Hablamos de la ciencia útil, de la mejor ciencia, la ciencia libre, la ciencia buena. Les quiero mostrar lo que a mí me mueve y me motiva para hacer la ciencia, además de los impactos sociales como el de anterior, que realmente son conmovedores y son útiles, son buenos para nuestra comunidad. La magia del conocimiento, la excitación de generar el conocimiento. Déjenme mostrarles esta foto y contarles la situación. Estos son 2 investigadores japoneses con quienes nos fuimos a Brasil a hacer unas medidas. Esto es un experimento. Esta es la cara que pone una persona cuando el experimento da bien. Este es el momento, mira con el dedito, como el profesor Takahashi, de la Universidad de Osaka, diciendo, no te puedo creer, Dios. Y mira la cara de este. ¡Oh! Bueno, con ellos 2 hicimos un trabajo increíble que vamos a estar publicando pronto. Puede llevar a patentes porque las aplicaciones son infernales, pero este es el momento de excitación que para nosotros cuenta. Ese es un balance. En la parte de la excitación, de la novedad, de lo que sabemos hacer, del amor por la ciencia. La segunda parte, y más balanceada, es este comentario de George Whitehead, es uno de los más grandes químicos de la actualidad, uno de los más grandes nanotecnólogos, si es posible, en el cual da un enfoque muy interesante en unos artículos recientes. Él dice, la ciencia básica es lo más importante, pero no descuidemos que podemos encontrar muy hermosa ciencia básica en los problemas de la industria y de la aplicación. Es un lindo camino de compromiso. Esto casi sería mi conclusión, si no fuera porque mi conclusión es más, quiero que sea más abarcativa. Agradezco estar en este aula con nuestros colegas, con quienes estamos en la misma misión de hacer de esta universidad un cambio de vida para quienes llegan. Y quiero agregar nada más a esto las palabras de un grande, de 2 grandes. Acá está Pandit Nehru y acá está Gandhi. Y Nehru decía en un momento, y dijo muchas veces en muchos escritos, que India era un país demasiado pobre como para no tener ciencia. La ciencia es la madre del desarrollo, de la lucha contra todos los problemas que tenemos. Y voy a citar, no veo otra manera de salir del círculo vicioso de la pobreza, salvo emplear las nuevas fuentes de poder que la ciencia pone en nuestras manos. Muchas gracias.